González, Horacio, ¿cómo estás? Y buenas noches, nos saludamos, pero nos saludamos de vuelta. Un gusto tenerte, ¿eh? Bueno, es muy fuerte, yo recién comentaba, es muy fuerte el contraste de las ideas de Belgrano cuando uno repasa un poquito lo que ha escrito con lo que tenemos hoy. Digo, al margen de las situaciones que se dieron hoy en el Día de la Bandera, que por ahí me parece que sería importante que hiciésemos una lectura de eso, digo, ¿qué es lo que te surge? Y si en todo caso uno puede buscar en la imagen de Belgrano o de algún otro prócer ideas valiosas para aplicar en el presente. Digo, ¿qué opinión tenés de esto? Bueno, en principio tengo una opinión favorable a Belgrano, no porque uno recuerde con nostalgia y placer sus años de estudiante en la escuela primaria, sí, sino porque de distintas maneras Belgrano aparece como una figura destacada de la revolución por todo lo que vos indicaste. Belgrano es un funcionario de la corona, es el presidente del consulado, que estaba en la calle San Martín, donde hoy está el Banco Provincia, donde se hizo una de las sesiones de la Asamblea del año 13, creo. Es decir, era un edificio destinado a una construcción destinada a prever políticas económicas, educativas y culturales, de modo que era una especie de superministerio, diríamos hoy. Y Belgrano era un estudioso de la economía, había fundado antes de la Revolución de Mayo el Correo del Comercio, al que vos aludiste, que es un diario económico, no es el primer diario argentino, que es el Telégrafo Mercantil, que también es un diario económico, dirigido por Vieites, que en mi opinión, y te aclaro que me sorprendiste, porque no sabía qué programa venía. Sí, bueno. Me estoy tratando de recordar, exigirme un belgranismo de última hora, ¿no? Creo que Vieites, que era un lector de Adam Smith más regular, más constante, más consistente, probablemente tenía desarrollado en mayor escala los intereses económicos. Belgrano es lo que en la época y hoy mismo los historiadores llaman un fisiócrata, es decir, que pretendía obtener el desarrollo de los excedentes de la agricultura. Y cuando habla de industria, no recuerdo qué palabra usa en vez de industria, pero se está refiriendo a la industria, es la producción de valores que se asocian al producto primario. Claro, ya estaba la idea de agregar valor, ¿no? Una idea importante. Sí, no era una palabra que se aplicase a lo que hoy consideramos a la gran industria, digamos. No era una industria metalúrgica, era una industria vinculada seguramente a las talabarterías. Horacio, te propongo, si te parece, que escuchemos lo que decía hoy Cristina Fernández de Kirchner a propósito de lo que vos estás mencionando, porque viene justo, me parece a mí, a este comentario que vos estás haciendo. ¿Te parece? Me parece. Lo compartimos, perfecto. A ver. Aquí en Rosario, hoy 20 de junio, Día de la Bandera, ¿no había otro tema para tratar? ¿Una persona que insultar o agraviar? ¿Era necesario en un colegio rodeado de chiquitos insultar a un gremialista que por otra parte es el mismo gremialista que estaba con él el 17 de octubre del 2015 cuando inauguraron un busto de Perón? Es la misma persona, es el mismo gremialista. Te aclaro que este público notorio que he tenido mis diferencias, que hemos tenido nuestras diferencias, pero realmente, además de mal gusto desmemoriado, ¿no? Porque se podría haber acordado de que hace 4 años él lo invitó a inaugurar y él fue, no le pareció en ese momento tan malo. Bueno, ahí estaba Cristina Fernández de Kirchner, que presentaba el libro Sinceramente hoy en Rosario. Hoy Rosario fue el epicentro de lo político y de la política.
Y quizás hay algunas cuestiones que son, digo, de todo punto de vista para discutir o para analizar. Cristina estaba en el Metropolitano de Rosario, y allí hizo una mención a algo que había pasado algunas horas antes, que era la presentación del presidente Mauricio Macri por la mañana en un club que se llama el Club Ciclón, también en la ciudad de Rosario, donde el presidente menciona prácticamente en forma tangencial que era el Día de la Bandera, y después directamente hace una especie de ataque frontal al sector sindical y puntualmente menciona a Hugo y a Pablo Moyano. Horacio, ¿qué lectura uno puede hacer de esa especie de contrapunto que hubo en el día de hoy? la vi, la escena me pareció vergonzosa. Es una de las tantas escenas que produce Macri con su crispación. Digo esta palabra deliberadamente porque en los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner esta palabra significaba locura, delirio, incapacidad de pensar los límites de la acción que se impone cada persona. Hoy se me ocurre que perfectamente crispación podía desplazarse a todo lo que está pasando en torno al gobierno y las decisiones que toman para atacar a personas con las que muy poco tiempo antes hacen acuerdos y probablemente con la intención de trasladar todos estos ataques personales a instancias jurídicas no menos arbitrarias que estos ataques personales, más allá de la figura de que se trate. Y eso se convierte en una estrategia y una táctica de gobierno. Pero no respeta días, no respeta fechas, no respeta instancias. Había chicos de... porque he sabido, que, no solo por la escena de los niños que estaban... Es decir, como tantas veces se dijo y muchas veces lo reforzó Juan José Saer, indicando el valor nostálgico de esa expresión, la patria es la infancia. De alguna manera, cada vez que recordamos la patria, aparece una situación de índole escolar, donde hay una lección de la maestra, donde hay una devoción por los símbolos. Sí. Cada uno hace después diversas cosas. Es la lengua, ¿no? También es el lenguaje, que uno vuelve permanentemente. La lengua nace un poco de la lengua civil, digamos, sí. no la lengua en el sentido No, por supuesto. Pero nace de cierto culto a ciertos momentos que son primordiales también en nuestra educación, que de paso la preocupación de Belgrano por la educación es muy notable, al punto que muchos le atribuyen la fundación de la Biblioteca Nacional por el artículo Educación que edita en su diario, el Correo de la del cual Comercio. vos has sido director. Eso no es así, pero de todas maneras lo interesante es que me desvío un poquitito de lo vergonzoso de la escena de Macri. La comparación con Moreno es necesaria hacerla porque en realidad Moreno es el que ve el drama de la revolución. Belgrano, como tenía un pensamiento más económico, en los días previos a la revolución, en el Correo del Comercio aparecen noticias del embarco y desembarco de yerba en el puerto de Buenos Aires. Sí. Es decir, sigue más atentamente la evolución del comercio porque, tal como dijiste vos, ve desde un ángulo económico toda la situación hasta convertirse en un militar no tan improvisado, porque las decisiones que toma en la autobiografía está claro que toma decisiones militares, y en el Paraguay muy duras por otro lado. Bueno, todo esto que pasa con la desvalorización de la memoria histórica, con el desprecio profundo que tiene el gobierno por lo que llamaríamos la historicidad mínima que tiene cualquier proceso social, la tiene nuestra vida cuando pensamos en lo que pasó ayer. ¿Hay un rechazo de lo histórico? ¿Uno puede percibir que hay como cierto desprecio hacia lo histórico? Hay una correlatividad absolutamente precisa con lo que es el neoliberalismo en cuanto al rechazo a las formas de organización de una sociedad que traza horizontes comunes y que discute ardorosamente sus formas productivas y de organización democrática. O sea, se busca romper eso. Ese rechazo es un rechazo que evidentemente nace de la forma en que se desconectan los hechos históricos por parte del gobierno. De ahí que no interesan ni las ceremonias, no interesa lo que podríamos llamar la leyenda nacional, el epos, es decir, la capacidad de contar la historia de la nación como una gran leyenda colectiva. Eso no interesa para nada, y lo que interesa son
la estribación última de la indignidad política, es decir, atacar personas, cualesquiera que sean, con los argumentos que sean, e iniciar procesos jurídicos con una justicia que se está corroyendo por dentro de una manera dramática. Muchas personas no tienen necesariamente la necesidad de apelar a ejemplos históricos, y si uno lo haría continuamente le quitaría cierta libertad al presente de elegir su propia historia y de mirar para atrás y reconstituirla. Sí. Pero en este caso quizás el gobierno argentino que más gravemente ha ofendido esa capacidad de pensar el presente, que es pensarlo a través de las líneas a veces enigmáticas que el pasado tiende hacia nosotros. Vos hablabas de historia, hablabas de cierta cuestión refractaria con respecto a lo que somos como nación, a lo que nos constituye desde el punto de vista histórico. La deuda, sin ninguna duda, ha sido un tótem también dentro de esa historia. Hoy Cristina Fernández de Kirchner hacía una mención muy importante con respecto al Fondo Monetario. La compartimos, si te parece. Compartimos. Podríamos empezar por los índices de desocupación, por la cantidad de comercios, de pymes, de empresas con dificultades, ni qué hablar del endeudamiento. Precisamente en aquel 20 de junio del 2015 hablábamos del nivel de endeudamiento que tenía el país, que estaba reducido a su mínima expresión. Estábamos peleando en ese momento contra los fondos buitres que finalmente se volvió a endeudar el país y dijeron que si esto se hacía, si se pagaba lo que ellos pedían y querían, iban a venir las inversiones, y la verdad que lo único que llegó fue el Fondo Monetario Internacional otra vez a la Argentina. Además, eso, ahora que me acuerdo, aquel 20 de junio del 2015 era una Argentina sin Fondo Monetario Internacional. Mirá vos la diferencia de que hoy vuelvo a Rosario con el Fondo Monetario Internacional hace un año, porque además me señalan ahí desde acá abajo, es cierto, ¿a quién se le ocurrió firmar con el Fondo Monetario un 20 de junio? Además, qué cosa tan terrible. Sí. Bueno, yo hoy lo pensaba, ahora verdad. Que me acuerdo, dice Cristina. Vos decís que no le surgió de repente. No, digo que es una, digamos, seguramente prepara su discurso, pero tiene un nivel de repentismo muy grande, y sí, esa tensión hace interesante su discurso, ¿no? Es muy impactante lo que pasa con el Fondo Monetario por varias cuestiones, pero principalmente porque yo creo que existe, no sé si coincidís conmigo, existe como cierta cuestión si querés, de cierta pasividad, que me parece que tiene que ver con el momento que nos encuentra como sociedad, en tanto y en cuanto, mientras transcurre el tiempo, se va generando una deuda tan importante, y eso va a generar unas limitaciones tan fuertes a partir del año que viene, que yo creo que ni siquiera todos nosotros tomamos conciencia realmente de lo que está pasando en este momento. Hay, desde la percepción de lo económico, una inflación que empieza a descender, está también el tipo de cambio totalmente acotado, y el gobierno probablemente lo va a utilizar para hacer campaña, pero yo creo, al menos desde mi punto de vista, humildemente digo, que debajo existen variables que obviamente están preanunciando que lo que viene no va a ser bueno. Y la verdad que cada vez que se habla del fondo, ponen al borde del abismo, sí, no solo la historia del país, la nación misma en su estado presente, con sus contradicciones, sus estamentos, sus clases, sus formas de supervivencia, ponen todo eso bajo un riesgo extremo, y como eso es percibido por las finanzas mundiales y por la forma, sí, de reproducción del capital mundial, evidentemente hay muchos sectores muy específicos de la economía mundial, o de la globalización, como, sí, querramos llamarla, que se prestan por la vía de préstamos extraordinarios o lo que fuera, a tratar de sostener hasta las últimas consecuencias el gobierno de Macri. Y cuando digo hasta las últimas consecuencias, digo también que están ellos dispuestos a hacer cualquier cosa para perdurar. Sí. De ahí el peligro de esta situación en que estamos viviendo, que por supuesto tiene que ver con las fuentes de cegamiento, de oscurecimiento sobre la historia nacional.
¿Qué les importa que la Argentina tenga un problema con la deuda desde Baring Brothers en 1822? Sí, ¿Y qué les importa que la historia de la Argentina de algún modo es la historia de los vaivenes que tuvo su deuda con distintos organismos internacionales? Horacio, quiero agradecer